Rodrigo Pacheco, periodista de negocios y speaker. Ha impartido conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocios, empresas y universidades. Experto en analizar el desenvolvimiento económico del país influido por factores políticos y sociales. Además, aborda las grandes tendencias globales por las que navega México en el siglo XXI. Actualmente es el titular de Imagen Empresarial, programa de radio en donde se abordan temas del mundo corporativo, economía y finanzas, con un enfoque fresco y dinámico, con énfasis en la información internacional, de tecnología e innovación y su vinculación con la coyuntura mexicana. Además, Rodrigo colabora en distintos espacios informativos de Grupo Imagen Multimedia y publica una columna semanal en el periódico Excelsior. También es miembro del Consejo Editorial de Istmo. Rodrigo, bienvenido al Foro Istmo 2021, Recover, Restart, Reimagine. Bueno, pues sin duda un foro Istmo que pues casa muy bien todo lo que hemos observado en la sesión de hoy, con el recuperarse, el famoso recover, el restart, volver a empezar y el reimagine, que creo que en cada una de las sesiones lo hemos podido entender. Y es que este 2021, pues no podemos hablar de que la pandemia se haya terminado, ni de un escenario necesariamente pospandémico, entendiendo que la pandemia ha llegado para quedarse, y que esto ha generado a su vez una serie de cambios profundos en el quehacer de la empresa, por supuesto, en el quehacer económico y con un impacto social significativo. Y como siempre, ¿cómo llegamos a este 2021? Bueno, pues ya con un proceso en donde la vacunación ha avanzado en muchos países desarrollados, pero que al mismo tiempo nos muestra el reto enorme que tenemos como humanidad frente a otros desafíos que se van dibujando en el horizonte y que ya están presentes, como es el cambio climático, y en donde la pandemia lo que nos ha demostrado es que como especie nos ha costado mucho trabajo atender objetivos comunes. ¿Por qué lo digo? Pues porque si uno ve, por ejemplo, los niveles de vacunación en países desarrollados, Francia o los Estados Unidos actualmente, ha habido resistencias de ciertas áreas y sectores de la población que viven en estas cajas de resonancia informativa que les impide y les genera narrativas pues muy distorsionadas en donde les da miedo vacunarse y genera una narrativa totalmente alterna. En Francia, por ejemplo, pues lo vimos, un país realmente muy culto, muy informado, pero que incluso hubo estas resistencias y que fue el gobierno el que finalmente logró que esto avanzara. Eso en el mundo desarrollado. En otros, pues datos poco fiables. Ahí está lo que acaba de publicar recientemente el Financial Times en términos de la distorsión en cuanto al registro de fallecimientos, lamentablemente por la pandemia, y lo que realmente reportó el gobierno. Y en segundo lugar, pues ahí México también con una enorme distorsión en los fallecimientos y en la estrategia, pero que finalmente pues hemos logrado avanzar en términos de la vacunación con retos enormes. Pero lo más interesante, y donde digo que pues muestra este 2021 que no estamos listos todavía para atender desafíos de manera conjunta como especie humana, es la discrepancia que hay entre países que simplemente no tienen acceso a las vacunas y países que incluso pues ya están en la tercera dosis, como es el caso del propio Estados Unidos, o colocando vacunas a los niños, cuando hay, pues el continente africano, por ejemplo, tiene muy bajos niveles de vacunación, salvo algunos países en específico, y lo que genera un riesgo enorme en términos de que surjan nuevas variantes y nuevamente regrese el problema y los confinamientos, y al mismo tiempo las distintas velocidades en países que fueron exitosos, pensemos Vietnam, en contener el COVID el año pasado y al inicio de este, y luego han tenido que tener brotes importantes. Y otros factores que han detonado justamente la pandemia en el quehacer empresarial, como han sido los cuellos de botellas logísticos. A finales del año pasado, nadie se imaginaba que uno de los dolores de cabeza significativos serían justamente el hecho de que no puedan llegar las mercancías a los mercados, porque en ese entonces pues todavía estábamos viendo si se iba a reactivar la economía y a qué velocidad. Finalmente se reactiva con potencia el consumo, gracias en parte a los estímulos que ha generado Joe Biden en términos de darles cheques a los estadounidenses, pero que finalmente pues han surgido nuevos problemas como los cuellos de botella vinculados justamente a pues, las dinámicas del comercio internacional y la fragilidad. Recordar ahí el barco Evergreen, ya a lo mejor se nos olvidó porque ha sido un año largo,
pero a principios de este 2021 pues se atravesó ahí en el canal de Suez y nos mostró justamente esta fragilidad del comercio internacional y que hoy se empieza a convertir en una realidad de cara a la temporada de fin de año y que obviamente pues muchas empresas están justamente preocupadas por resolver sus cadenas de suministro y al mismo tiempo un problema de inflación que tampoco uno se lo hubiera imaginado, cuenta la base de comparación, pero al mismo tiempo pues una inflación generada también por los mismos cuellos de botella, altos precios de los energéticos que nos hablan de una economía en recuperación y también asuntos como el abasto de microprocesadores que el año pasado simplemente no formaba parte de la discusión, lo que nos lleva a esta necesidad que tenemos y por eso interesante lo que acabamos de atestiguar en términos de las conversaciones, la necesidad de reinventarnos, de recomenzar y por supuesto de imaginar, porque los problemas que hoy son visibles en el 2021 probablemente serán muy diferentes cuando estemos en el foro del próximo año en 2022. Y ahí interesante, por ejemplo, lo que vimos con Nayeli Ataide en términos de la reinvención que tiene, pues un circo. Imagínense lo que ocurre cuando empieza la pandemia, uno tiene un negocio vinculado a eventos masivos, que es todo lo contrario de lo que tenía que ocurrir en la pandemia, y cómo reinventarse, reorientarse y además ayudar a la sociedad, porque pues lo que se requirieron evidentemente fue hospitales, pero no había tanto expertise en el tema de las carpas y de la instalación de justamente elementos que pudieran atender a todos esos mexicanos que súbitamente requerían de asistencia de salud, y me parece que es una gran historia justamente de reinvención. Y por otro lado, Sandra Ramírez de Bristol Myers, pues también hablando de una industria farmacéutica que si vemos los datos, por ejemplo, que ha publicado el INEGI con respecto al exceso de fallecimientos, pues resulta que sí, el COVID se ubicó como el segundo lugar, primero los padecimientos cardíacos, pero que está ligado porque finalmente pues muchos mexicanos dejaron de atenderse ante el miedo de ir al hospital y contagiarse, y eso ha generado un enorme rezago. De ahí lo importante que las farmacéuticas que no estuvieron centradas en generar una vacuna o algún medicamento, pues finalmente continuaran su tarea resolviendo pues los padecimientos y la misión que ya tenían, porque el problema de salud no solo fue de la pandemia, sino aquello que se dejó de atender, y ahí sin duda pues hay un conjunto de esfuerzos en donde están convergiendo pues todas las farmacéuticas, y es interesante pues el reto formidable que enfrentaron todas ellas, todas las empresas, pero una farmacéutica particularmente, sin perder de vista lo que le contaba Sandra a Carlos, que es justamente pues el mantener, por ejemplo, los objetivos en términos de la participación de las mujeres en el quehacer empresarial, etcétera. Y luego también la capacidad de reinventarse que nos mostró Alicia y Alfredo, emprendedores, en términos pues de, digamos, la resiliencia por un lado, pero sobre todo el papel que tiene el emprendedor en este 2021 y hacia adelante, porque realmente en un país como el nuestro, en donde tenemos 5 millones de pequeñas y medianas empresas, en donde estamos en un momento demográfico muy potente si nos comparamos con otros países, por ejemplo, que finalmente pues tienen mucha población, pero ya están en una etapa distinta, aunque quizás más próspera. Pienso, por ejemplo, en Japón, que tienen casi la misma cantidad de habitantes que México, pero a diferencia de ellos, pues nuestro país está lleno de jóvenes, y en ese sentido ver cómo se articulan, se incluyen y generan valor en la economía a través del emprendimiento, pues se convierte en una gran lección, y sobre todo una lección de adaptarse, entendiendo las realidades que tiene México, como nos contó Alicia, y Alfredo, pues con ese empuje y con esa capacidad de adaptarse e imaginar, pues, digamos, generar un emprendimiento vinculado al turismo, que por supuesto fue uno de los sectores más golpeados. Y sin duda relevante, lo que ha formado parte del 2020 y 2021 y que queda muy bien contado por David Heisen de Mercado Libre en México, pues es justamente el comercio electrónico, la digitalización que han sufrido todos los negocios. Mercado Libre como un marketplace enorme, el jugador más importante de comercio electrónico en nuestro país, el unicornio, mega unicornio de América Latina. A veces no se hace tan visible el dato, pero Mercado Libre es la empresa más valiosa de la región, por encima de compañías, por ejemplo, como América Móvil o como Vale de Brasil, una empresa de recursos
de recursos de hidrocarburos. Y bueno, pues en ese contexto, pues las cifras que nos hablan de cómo el consumidor se adaptó a la nueva realidad, el consumidor se abocó al comercio electrónico, pero al mismo tiempo la oportunidad que hoy pueden encontrar estas pequeñas empresas en un mercado y en un consumidor que hoy está en línea, lo cual quita barreras de entrada, pero requiere ciertas habilidades para poder llevar el producto de manera óptima hacia el consumidor final. Y ahí han surgido, por supuesto, también nuevas oportunidades. Hemos observado en este 2021 el crecimiento no solo de pues, las empresas como Mercado Libre en términos de su valor de capitalización, sino de otros grandes jugadores que han prosperado. No por nada, hoy se habla de las famosas FANG, es decir, el Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, bueno, ahí ponen a Netflix y ahí la N, y Google, que finalmente pues son empresas que ya varias de ellas, casi todas, salvo Netflix, alcanzan una evaluación superior al billón de dólares, es decir, casi el tamaño de la economía, todo ello en un contexto en donde el consumo se ha transformado de manera profunda. Todas esas lecciones es lo que hemos podido atestiguar hoy y seguramente en el 2022, en el foro del próximo año, estaremos hablando de otros nuevos retos que vamos enfrentando en un mundo que se encuentra desarticulado, reacomodándose de cara a un nuevo escenario con el catalizador que ha sido la pandemia y con los cambios profundos que eso ha generado, en un entorno además en donde a escala global pues buena parte de la dinámica está definida en el entendimiento o falta del mismo entre China y los Estados Unidos, que va a generar un montón de nuevas realidades, nuevos escenarios que habrá que entender, como por ejemplo, pues la vinculación de las cadenas de suministro y las enormes oportunidades que hay en ello para México, sobre todo como un socio comercial fundamental para la Unión Americana, entendiendo además que nuestro país ya es el principal socio comercial de los Estados Unidos por volumen, es decir, importaciones y exportaciones, y por el momento demográfico en el que estamos y por el tamaño de mercado que es México, pues seguramente nos iremos despegando de Canadá, continuando esta integración en la región Norteamérica, sobre todo porque hay mucho apetito por invertir en México y el acceso al mercado de la Unión Americana y obviamente el propio mercado mexicano en una economía relativamente abierta, no exenta, por supuesto, de sus retos, sobre todo en la parte diría ideológica o de gobierno, en donde se proponen algunas reformas que no han alentado ni mejorado el clima de inversión. Pero todas estas lecciones y todo este escenario es el planteado en este 2021, que les digo, se va a transformar de cara al 2022 por estas grandes tendencias que hoy estamos viendo, que son China, Estados Unidos, por otro lado, la tecnología y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que cada vez más vivimos de manera cotidiana y que cada vez más van permeando al quehacer de negocios de las empresas cotidianas en nuestro país y que por eso pues tenemos que estar muy ávidos de este tipo de foros para entender, adquirir conocimiento y adaptarnos mejor, reimaginarnos mejor y por supuesto renacer más fuertes en el contexto de la pandemia. Y un tercer elemento que sin duda será fundamental en el horizonte de las siguientes décadas, más allá del corto plazo, pues es el cambio climático y la necesidad de transformar la actividad económica para hacerla más sostenible por un lado y por el otro lado para integrar a las comunidades, como veíamos con el emprendimiento de Alicia, y esto que finalmente permita que el crecimiento sea sostenible, pero integrado, porque de otra forma vienen después las disparidades y esto se expresa en forma de problemas sociales. Así que la verdad creo que fue un foro realmente muy completo. Espero que el próximo año podamos encontrarnos físicamente y que sea signo de que vamos avanzando en términos de superar la pandemia con vacunas, pero también con tratamientos, etcétera. Y pues desearles una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde y por supuesto pues desear que logremos esto, pues recuperarnos, reinventarnos y por supuesto reimaginarnos. Muchísimas gracias.